9:50 de la mañana. Está con nosotros Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Bueno, hay que ver la fotografía de Bruselas. Hay varios temas importantes, sobre todo en la agenda, sobre lo que va a suceder alrededor del bloqueo de determinadas inversiones en determinados sectores, que parece que hoy durante el día va a coger cuerpo, pero también lo que está sucediendo con los activos rusos. ¿Qué es lo que se empieza a ver y qué es lo que, a dónde o qué camino nos puede llevar esa posición también de Bruselas? Nos llevan un año y medio, ¿no? Intentando empezar este plan de reconstrucción antes de que acaben por lo menos las acciones o los conatos militares en una guerra que, como ya saben todos nuestros amigos, hace mucho tiempo que planteo que en realidad está terminada. Lo único que puede suceder ahora mismo es que puede haber una escalada en otros países, sobre todo en los países bálticos, y finalmente la OTAN decide pues cumplir lo que ya decía, ¿no? La RAND Corporation en 2019 y poner ese paraguas alrededor de Rusia para intentar que haya algún tipo de operación, ¿no? Borrell acaba de confirmar con respecto al tema de los activos rusos, los activos del Banco Central ruso, que fueron confiscados dentro del primer paquete de sanciones occidentales a Rusia, pues ha confirmado que han sido empleados violando la ley y saltándose los propios informes de los equipos jurídicos de la Comisión Europea, a los cuales se consultó para ver si era posible emplear estos activos para financiar esa reconstrucción de Ucrania, que es un eufemismo, evidentemente, que sirve para esconder el plan del latrocinio con el que se va a regar a determinadas multinacionales, las que decidan los señores de BlackRock y de JP Morgan, que van a ser los que dirijan ese programa, y que se harán de oro sobre los cadáveres de los soldados caídos en combate de ambos bandos, ¿no? Hace unos meses, Borrell y von der Leyen pidieron a estos servicios jurídicos un informe para establecer si era posible expropiarlos directamente, estos activos. Estuvieron en la última parte del año pasado intentándolo. Recordemos que estos activos no pertenecen al gobierno de Rusia, pertenecen a toda la población del país. Son las reservas del Banco Central que sirven para respaldar el sistema económico ruso. Los abogados de Bruselas estuvieron mucho tiempo trabajando, pero fueron muy claros al respecto. Le dijeron, oye, Úrsula, Josep, la expropiación atenta contra los principios elementales del derecho, no solo comunitario, sino del derecho internacional. Y entonces, sin comunicarlo públicamente, se decidió invertir estos activos rusos para lograr unos intereses, que estos intereses con el objetivo de que estos sí fueran expropiados. ¿En qué invirtieron estos señores? No lo sabemos. ¿Ha servido este dinero para financiar el programa NextGen con los eurobonos? Acabamos de conocer ahora, ¿verdad?, una nueva emisión sindicada de eurobonos. Lo desconocemos. ¿Se ha empleado para adquirir deuda corporativa de algunas de las principales multinacionales europeas? No hay información al respecto. Lo que sí sabemos es que se ha hecho, o por lo menos que se quiere hacer, según ha confesado el propio Borrell al anunciar que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han llegado a un acuerdo político para finalizar el trabajo de transferencia de ingresos de los activos rusos congelados a Ucrania, congelados a Rusia, perdón, basándose en la propuesta sugerida en diciembre. La idea es confiscar unos 15.000 millones de euros en intereses, en beneficios que ellos prevén que se generen por estos activos. También se podrían generar pérdidas, con lo cual estaríamos aquí ante un problema aún mayor. Y según se informa, el plan va a exigir a los bancos que poseen los activos, que son en realidad quienes tienen estos activos, que depositen los intereses en una cuenta bancaria separada que luego se transferiría anualmente al presupuesto de la Unión Europea con el fin de ir proporcionando financiación a Ucrania, ergo, insisto, a las multinacionales occidentales que trabajan en Ucrania. Fíjate lo grave que es esto. O sea, lo que se está diciendo es que esos activos van a permanecer congelados durante años, que se están invirtiendo con un riesgo, porque si toda inversión lleva un riesgo, si no llevara un riesgo, evidentemente no habría rentabilidad, que esos intereses se van a ir progresivamente transfiriendo, violando absolutamente toda la normativa internacional, según dicen los propios abogados de Bruselas. Y claro, aquí lo único que queda es lo de siempre. Esto tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los 27 Estados miembros de la Unión antes de que pueda aplicarse, con lo cual podemos esperar incluso que el culebrón aumente. Estaríamos hablando de unos 300.000 millones de dólares en activos soberanos del Banco Central ruso. Alrededor de 2/3 de estos 300.000 millones se encontrarían en cuentas europeas y luego pues habría un nivel bastante pequeño en instituciones estadounidenses. Esto evidentemente lo que hace es pues impulsar ese proceso de desdolarización, o por lo menos crear incentivos para que haya países que quieran abandonar sus reservas en dólares o en oro, que haya países que no quieran tener su dinero, sus reservas en instituciones financieras, en entidades financieras occidentales, y luego pues también sirve para que determinados países intenten ocultar sus problemas económicos entrando en economías de guerra, en economías de gasto público. Antes con Alberto Iturralde comentabas el dato del PMI de Alemania. ¿Has visto los de Francia? Porque lo de Francia es alucinante. Francia tiene un agujero ahora mismo presupuestario mayúsculo. Francia es ahora, según muchos, el enfermo de Europa, y no es casual que Macron haya presentado hace unos días
un proyecto económico que es de una economía de guerra, lo dijo hasta en 6, 7 ocasiones, economía de guerra, bueno, pues para intentar aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y poder emplear medidas de gasto público y de la pública. Yo por eso confío tan poco en esas nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. Soy bastante pesimista en cuanto a que se pueda producir alguna ortodoxia presupuestaria. Y bueno, pues al final lo que tenemos hoy es esta cuestión, ¿no? Que yo creo que es muy relevante, de la cual no se quiere hablar porque evidentemente lo que implica es una falta de seguridad jurídica en un viejo continente que va caminando hacia la recesión a pasos agigantados y que, bueno, va a afrontar un 2024 realmente muy complicado, José Antonio. Hablando de Francia, hay un tema que también ha quedado un poco alejado en la fotografía, pero que tiene una importancia importante, tanto por Bruselas como por Davos, y es que hay oculto detrás de esa prohibición de la pesca para proteger los delfines. Justo después de Davos, ¿te has fijado, no? Que justo después de Davos de repente ya quieren proteger a los delfines, ¿no? Francia, con el visto bueno de la Unión Europea, ha acordado prohibir la pesca comercial para proteger supuestamente a los delfines en el Golfo de Vizcaya, que es una medida que afecta especialmente a los pescadores españoles y que se va a extender entre el 22 de enero y el 20 de febrero, aproximadamente un mes. Son unos caladeros frente a la costa atlántica también de Francia, evidentemente, en este Golfo de Vizcaya, que se calcula que cada año mueren unos 9.000 delfines debido a accidentes relacionados precisamente con los aperos, ¿verdad?, de los pescadores. De esta forma, el gobierno francés responde a las peticiones de las organizaciones ecologistas, que es verdad que llevan mucho tiempo presionando para que se proteja a los cetáceos en esta zona, pero el problema es que en otras áreas, en las que el problema es el mismo o incluso mayor, se mira hacia otro lado y no se quiere hablar de ello. Por ejemplo, caso más evidente, la bahía de Algeciras. Pero ahí no se prohíbe nada. De otras cosas, porque no se quiere limitar la actividad de la base militar de Rota, ni se quiere molestar a Marruecos, ni se quiere limitar el paso de buques petroleros, ni se quiere cerrar una de las puertas principales de la droga que entra en Europa. De esto nadie quiere hablar. Buena parte de la droga llega a Algeciras, de Algeciras en buena medida va a Málaga y de ahí va al resto de España y a Europa, teniendo una base militar prácticamente en las puertas, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Y esta decisión se toma justo después de que la última edición del Foro de Davos se haya patrocinado la idea del ecocidio, impulsado por una fundación denominada Stop Ecocidio, que ya en 2021 lanzó una propuesta de definición legal para este término. En realidad no existe el término ecocidio, ellos se lo han inventado. Crearon un grupo de expertos para cómo se hacen estas cosas y entonces alumbraron una definición a la carta. Entonces, por ecocidio, según estos señores, se entiende cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos en el medio ambiente. Esto, que a primera vista, a muchos puede parecer incluso una buena iniciativa, implicaría que por criterio discrecional, político, cambiante en cada momento, determinadas actividades pesqueras, agrícolas y ganaderas deberán estar entre este tipo de prácticas ecocidas y por lo tanto poder ser prohibidas. ¿Qué es lo que plantean estos señores? Acabemos con la pesca, acabemos con la agricultura, acabemos con la ganadería, porque atentan contra la naturaleza. Esto evidentemente es una gran falacia, porque aunque puede ser cierto que haya determinadas empresas del sector primario cuya actividad afecta al medio ambiente, es a estas multinacionales a las que se protege, ayudándolas a acabar con las pequeñas explotaciones que no son capaces de competir y que acaban desapareciendo, como hemos contado aquí muchas veces, ¿no? Unas pequeñas explotaciones que si por algo se han caracterizado ha sido por cuidar la naturaleza, ¿no? Una actividad pesquera tradicional, saben cuánto tienen que pescar, saben cuándo tienen que pescar, porque precisamente viven y dependen de la naturaleza, ¿no? Entonces, bajo este tipo de mensajes, que no son casuales, con este nuevo concepto de ecocidio, con la decisión en Francia, se esconde ese plan de ingeniería social que siempre denunciamos para ir modificando patrones de consumo y también de producción. Entonces se trata de cerrar granjas, de reducir tierras de cultivo, de cerrar caladeros, de destruir buena parte de la agricultura y de la pesca tradicional, y hacerse de oro vendiendo en el primer mundo una serie de alimentos que son producidos en laboratorios. Además, esta decisión del gobierno de Francia, auspiciada por la Unión Europea, tiene una segunda derivada, que es aumentar la dependencia del sector primario de las ayudas públicas, porque la solución que se está planteando desde Bruselas es no se preocupen ustedes, nosotros les decimos que no pesquen, pero les vamos a compensar económicamente a los que no puedan faenar durante esta prohibición temporal, lo cual además sirve para alimentar nuevas burbujas de deuda infladas con la propaganda medioambiental y atadas con la soga verde. Ojo, no quiero que se me malinterprete, no estoy diciendo que no haya que proteger a los delfines, en particular o a los ecosistemas marinos en general, evidentemente que sí, pero si eso es lo que se buscara realmente, se metería en vereda a las empresas y los estados que contaminan los mares y los océanos, los que lanzan, los llenan de vertidos, los de los plásticos, y contra eso parece que no se pone el foco. Unas multinacionales y gobiernos
que no solo ocultan sus prácticas ecocidas, sino que fingen que arreglan el planeta con campañas de marketing y propaganda, el fenómeno denominado greenwashing o lavado de cara verde. Hay una fundación que se llama Ecología y Desarrollo que ha hecho unos cálculos que a mí me parece realmente el problema de verdad y parece que a la gente no le importa. Cada año se vierten 8 toneladas de plástico de media a los océanos, lo que equivale a vaciar un camión de basura lleno de plásticos cada minuto. Pero si no se cambia esta tendencia, en el año 2025, según esta asociación, los océanos tendrán 1 tonelada de plástico por cada 3 de pescado. Y en 2050 habrá más plásticos que peces. Esto no se soluciona cobrándonos con la bolsa de plástico cuando vamos al supermercado. No, se soluciona con políticas y poniendo el foco en el problema. En lugar de eso nos fijamos en el CO2 y los delfines del Golfo de Vizcaya, José Antonio. Y luego había mucha expectación alrededor de qué iban a hacer los jueces en Canadá después de la represión que hubo de manifestantes en 2022 por Trudeau, que es lo que ha sucedido. Que me río ya preguntándotelo. Canadá es un laboratorio de la ingeniería y del crédito social. Canadá es un país que le gustaría, en muchos términos, o tener la facultad que tiene el gobierno chino para poder ejercer su proceso tecnocrático y de identidad digital. Y la verdad es que tenemos una gran noticia, que al menos parcialmente, pues los jueces canadienses han parado los pies al gobierno de Justin Trudeau y de Chrystia Freeland. No nos olvidemos de Freeland, que es la verdadera zarina que toma las decisiones ahí. Una mujer que ha crecido en Financial Times, en el diario The Economist, que es una de las personas más cercanas a George Soros y cuya deriva totalitaria pues está asustando incluso a sus propios ciudadanos, a los propios ciudadanos canadienses que siempre pues se habían jactado de tener más libertad que en Estados Unidos, siempre se habían jactado de tener un país pues en el que era mejor vivir, ¿no? que en Estados Unidos. Aquí en Europa se habla poco de ello. Se tiene una visión edulcorada de este país, que es uno de los puntales, como digo, de la tecnocracia que se está edificando en este primer cuarto de siglo. Y el Tribunal Federal de Canadá ha dictaminado que el uso que hizo el gobierno de su ley de emergencias en 2022 para castigar a los camioneros, ¿verdad?, que se manifestaron contra las políticas de Trudeau, no fueron ni justificadas, no fueron adoptadas de forma transparente. Se da la razón a la Fundación de la Constitución Canadiense, a la Asociación Canadiense de Libertades Civiles y a varios otros solicitantes que denunciaron el uso de estas medidas de emergencia para sofocar las protestas del denominado Convoy de la Libertad en Ottawa, que permitieron al gobierno congelar las cuentas bancarias de los manifestantes, de sus familiares y de sus amigos. Fíjense qué grave es esto. Reclutar conductores de grúa para ir retirando forzosamente camiones que estaban en la calle y estaban, es de verdad, bloqueando determinadas zonas, pero que no podían ser sustraídos, deteniendo a personas por participar en reuniones. Entonces, el presidente del tribunal ha dictaminado que la normativa de Trudeau viola los derechos de la Carta Magna, en particular todo lo que tiene que ver con los artículos relacionados con libertad de pensamiento, opinión y expresión, lo más grave que hay para una democracia. También se considera que la orden de la ley de emergencia vulnera el derecho a la seguridad frente a registros e incautaciones, evidentemente, y se da la razón a aquellos que llevamos años denunciando que el uso de herramientas legislativas que hicieron los gobiernos en los países supuestamente democráticos excedieron todos los límites y nos pusieron al mismo nivel que las dictaduras a las que en teoría nuestros gobiernos dicen oponerse. ¿Qué estamos hablando? De que se aprobaron una serie de leyes, todo bajo el paquete este de la emergencia, para bloquear el acceso al dinero de los manifestantes. Se habló con los bancos y se les obligó primero a localizar a los manifestantes, a sus amigos. Se hizo un peinado en las redes sociales para ver estos manifestantes con quién hablaban y qué contactos tenían, y a partir de ahí se empezaron a congelar cuentas bancarias, diciendo que los bancos tenían el deber legal de determinar si uno de sus clientes era una persona designada. Persona designada era como se calificaba en Canadá cualquier persona que directa o indirectamente participara en las protestas contra el gobierno. Y esto lo puso en marcha además la ministra de Finanzas, la superministra, como digo, la verdadera gobernante de Canadá, Chrystia Freeland, que de cristiana tiene solo el nombre, y que, como digo, pues además de haber trabajado desde hace años con Soros, fue la que participó, hay poca gente que lo sabe, a pesar de que salió publicado en Financial Times, participó junto a Mario Draghi y Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, en el diseño precisamente del bloqueo de las reservas del Banco Central de Rusia que hemos comentado anteriormente. Entonces, Canadá es uno de los países más avanzados en aplicar herramientas de crédito social adaptados a Occidente, recuperando esa vieja idea, ¿no?, tan antidemocrática del enemigo del pueblo, que en realidad es el enemigo del gobierno, planteando pues la represión sistemática y dando cobertura legal a medidas excepcionales que bajo alguna amenaza externa, en este caso la pandemia, pero en el futuro puede ser cualquier otra cosa, como por ejemplo la emergencia climática, pues te pasas la Constitución por el arco del triunfo. Por eso
es tan preocupante y por eso es tan peligroso todas las cuestiones que tienen en relación con la identidad digital europea, con las divisas digitales de Banca Central, las CBDCs, porque en esos momentos esa congelación de activos, esa congelación de fondos se hace de forma automática, ¿no? Y además, se permite a los gobiernos en determinados contextos, y siempre ellos dicen, atendiendo a la emergencia, pues violar las principales normas constitucionales, ¿no? Así que una victoria. Vamos a ver, porque Canadá anunció que va a recurrir la medida, pero bueno, también tenemos que alegrarnos, ¿no? Cuando ganamos, José Antonio. Y para terminar, Lorenzo, ¿qué está sucediendo en Indra? Bueno, hay mucho movimiento en torno a Indra, una vez que parece ser, como comentábamos aquí hace unos días, que la fusión con Telefónica se enfría, parece que Mark Murtra sí que vuelve otra vez a contemplar la venta de Minsait, de la división tecnológica, pero lo cierto es que Indra quiere seguir creciendo al calor de los tambores de guerra y ha renovado su acuerdo con la colaboración de la empresa estadounidense Lockheed Martin, que es uno de los principales actores del complejo militar industrial norteamericano. Los analistas de Bank of America ya nos están diciendo que esperan que las acciones de Indra suban un 30%. Cautela con esto, lo dicen los señores de Bank of America, no lo dice Lorenzo Ramírez, indicando que este acuerdo además va a allanar el camino para posicionar a la compañía española como un importante player de la Unión Europea, especialmente en el ámbito de la electrónica de defensa, lo cual también ha motivado que la banca de inversión estadounidense pues haya elevado su valoración cuando habla, ¿no?, de la cotizada española, participada por el Estado y que tiene como principal socios industriales a la empresa de los hermanos Escribano, cuyo ascenso meteórico fulgurante pasará a los libros de historia, y a los vascos de Sapa, cuya relación estrecha con el PNV es otro factor de control político. En medio de todo esto que he contado es público, lo ha anunciado la compañía. Hay otra cuestión que no se está informando y que tengo un conocimiento y que te lo voy a dar a ti en exclusiva, que es algo que está produciendo de forma soterrada, una ruptura en el gran consorcio encargado de construir el futuro vehículo de combate sobre ruedas, el VCR 8x8 Dragon, que es el programa más importante del Ejército de Tierra en estos momentos. En junio de 2020 el gobierno saca a concurso el contrato por un importe de un poco más de 2.000 millones de euros para construir unos 350 vehículos de este tipo para el Ejército de Tierra y hacerse cargo también del mantenimiento. Aquí realmente el negocio está en el mantenimiento durante todo el ciclo de vida, ¿no? Y también para la comercialización internacional. Este programa está rodeado de mucha polémica, problemas técnicos, entre otras cosas porque empresas israelíes han denunciado trato de favor del Ministerio de Defensa a Indra y a Escribano. Para el que no lo sepa, el consorcio Test Defense se llama, incluye a Indra, a Escribano y a Sapa. Fíjate que los tres están metidos, ¿no?, dentro del propio capital de Indra. Y luego, además, a la filial de una empresa norteamericana, General Dynamics, en España, que se llama Santa Bárbara y que tiene dos principales factorías, una en Sevilla, que están abandonando pues en buena medida por los menores contratos que se le dan a Santa Bárbara, y otra en Trubio, otra en Oviedo, ¿no? Hace unos días Margarita Robles se quejó públicamente de los retrasos en este programa, el VCR Dragon, acusando al consorcio de falta de compromiso, cuestionando el nivel de cumplimiento del contrato. Pero es que este conflicto también incluye un enfrentamiento entre Indra y sus socios, por un lado, y Santa Bárbara, por otro, General Dynamics. Enfrentamiento soterrado que podría concluir si se produce una operación que te avanzo en exclusiva, que está comenzando a ser planteada, a pesar de que todas las compañías la niegan, tengo fuentes bien informadas, como se dice en estos casos, y es la compra de Santa Bárbara, de la filial de General Dynamics, por parte de Indra, para quitarse de encima a los americanos del consorcio y permitir a la industria militar española no solo sacar adelante el proyecto del VCR Dragon, con dinero público, por supuesto, sino posicionarse para el nuevo caza europeo, que es aquí donde está la morterada, es aquí donde está el negocio, en el que ya trabajan España, Francia y Alemania, a través de Indra, de Airbus y de Dassault. Bueno, decir trabajar, estar a navajazo limpio para ver quién se lleva la mayor parte del contrato, al calor, como digo, de los tambores de guerra, porque el negocio de la muerte, disfrazado de actividad de defensa, que siempre gana cuando de enfrentar a los ciudadanos por motivos políticos se trata, está en pleno auge precisamente por ese conflicto en el este de Europa. José Antonio, vamos a ver muchos movimientos. No sé si finalmente se llevará a cabo esta operación, pero te puedo asegurar que se está planteando, y en General Dynamics, en Santa Bárbara, ya es Vox Populi que esta opción está sobre la mesa. Una cuestión más, que me gustaría saber tu opinión, Lorenzo. Ayer el Consejo de Ministros presentaba la cartilla de racionamiento del siglo XXI. Es que ahora le llaman tarjeta monedero, pero es una cartilla de racionamiento en toda regla. Y además con el control. ¿Qué opinión tienes de lo que ayer presentaba el ministro como si fuese el gran avance? Bueno, es que van a poder tener fruta, porque si no en las bolsas antiguas no tenían fruta, pero que hagan ese movimiento hacia una tarjeta monedera obligatoria, en el que van a tener un control absoluto, por ejemplo, de qué comen, cómo comen, son 200 y pico euros, en lo que, pues en gran parte del mundo, incluido en España hace unos años, eso era una cartilla de racionamiento, pero le han llamado
tarjeta monedero. Dice que además es mucho más sana, ¿no? Para el bienestar, ¿no? Claro, En el sentido de que se sienten mejor. Ujú. Recordarás, esto se trata poco a poco de ir cambiando la ventana de Overton para que empecemos a aceptar cosas que en ninguna otra sociedad, en ningún otro momento de la historia habríamos considerado como algo bueno y tiene muchos objetivos y tiene varios objetivos, ¿no? Esto es la evolución de aquella famosa lista que presentó Yolanda Díaz, recordarás, en asociación con Carrefour, que nos planteaban una especie de lista de la compra, una serie de productos que no iban a subir de precio, que iban a tener unos precios más o menos regulados y que iban a ser una cesta de la compra que nos permitieran tener una vida más sana y también tener una economía más sostenible. Luego se descubrió que buena parte de esos productos no eran sanos y tampoco podían fomentar una economía sostenible. Pero se va sacando ese mensaje, se va hablando con diversos objetivos. Uno de ellos, como bien dices, es el del control, es el de aplicar poco a poco esa idea de que el Estado barra corporaciones, esa plutocracia, ¿no? Que al final es la que nos gobierna, puede determinar lo que es bueno o no es bueno que comamos en función de los intereses y de los objetivos discrecionales en cada momento y lugar. Hago mucho énfasis en el tema discrecional porque si por lo menos supiéramos cuáles son los objetivos y se mantuvieran en el tiempo, podríamos adaptarnos a ellos, pero es que además son cambiantes. Entonces ese es uno de los mayores problemas. Luego, por otro lado, el objetivo también es intentar convencer a las personas de que es posible vivir del Estado con una pequeña cartilla de racionamiento y aunque pierdas el trabajo o aunque no puedas desarrollar tu actividad, pues tienes una determinada paguita, un determinado cheque para estar básicamente en el umbral de subsistencia, que este es el objetivo real porque para tú ejercer un mayor control social necesitas acabar con la clase media. Entonces estamos viendo muchos procesos para acabar con la clase media, la inflación es una, política monetaria, la política energética también va dirigida a acabar con la clase media, a generar que solo algunos puedan tener acceso a determinados bienes, pero entonces a los que se van quedando abajo, a los que van cayendo de esa clase media y van cayendo en la pobreza, les tienes que ofrecer alguna alternativa, alguna solución. Y este tipo de alternativa y solución se propone. Y luego un tercer punto también lo mencionabas, es el tema del control a través de el tema tecnológico. En el momento en el que se incluyan las divisas digitales de banca central, ya no harán falta esas tarjetas, ¿no? Ya lo que tendremos ahí básicamente es que cada uno pues, podrá ir al supermercado y en función de lo que decía el gobernante de turno en cada momento y lugar y en función de su huella de carbono pues podrá comprar determinados productos. Es cambiar la ventana de Overton, es una barbaridad, es un retraso, es una involución, pero bueno, también nos decían que nos teníamos que duchar con agua fría para ganar la guerra de Putin, ¿no? Al final, como dice César Vidal, con el que trabajo todos los días, él me dice muchas veces, yo estoy viendo muchas cosas que están pasando que nos sucedían de pequeño y que nos parecían que eran cosas malas, que eran cosas que no estaban pues en una economía o no estaban preparadas o no estaban diseñadas por una economía del primer mundo. Bueno, pues a lo mejor es que estamos dejando de ser todos primer mundo a pasos agigantados, José Antonio. Periodista económico, buen día y buen negocio. Igualmente, fuerte abrazo. Fuerte abrazo. 10 y 13 de la mañana. Hasta aquí este tiempo de Business.